Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo, y sin más comencemos con la novela. Gantz, el despertar del sistema Naruto capítulo 161 al 170 capítulo 161. Robots Gundam contra Usion y Waara. El otaku gritó de miedo al ver al aterrador monstruo frente a él, pero se negaba rotundamente a aceptarlo. ¿Cómo iba a morir virgen? ¡Ah! El otaku, con el rostro surcado de lágrimas, levantó su arma y la apuntó al Tengu que tenía delante. Con reflejos fulminantes, Tengu le arrebató la pistola de la mano al otaku de un manotazo, y luego le dio otra bofetada en la cabeza, preparándose para acabar con ese llorón. En ese momento peligroso, el instinto de supervivencia del otaku se activó una vez más. Vio la cabeza que podía disparar láseres justo a sus pies, y de repente sintió como si hubiera vuelto a ver la esperanza. ¡Ah! En ese momento de vida o muerte, el otaku reunió su coraje, gritó y agarró la cabeza del suelo, sosteniéndola frente al Tengu y al dios perro que estaban de pie frente a él. Ante los rayos láser que emanaban de sus cabezas, incluso los Tengu y los Inugami tuvieron que esquivar temporalmente el ataque, volando por los aires para evitar el impacto láser. Sin embargo, esto también permitió al otaku escapar temporalmente de la situación peligrosa. Aunque consiguieron hacer retroceder al Tengu y al dios perro, una gran cantidad de monstruos se arrastraron desde el río hacia los otaku. El otaku, como si sostuviera un emisor láser con munición ilimitada, seguía disparando a los monstruos que lo rodeaban, boom boom boom, haciendo pedazos a innumerables monstruos. Boom boom boom. Justo entonces, el centro del río comenzó a agitarse violentamente, como si una criatura enorme estuviera a punto de emerger. ¡Au! Un gigantesco demonio toro, de más de 40 metros de altura, emergió del río y rugió hacia el cielo, atrayendo la atención de Osaka e incluso del mundo. ¡Oye! Ese tipo es enorme. ¿De verdad vamos a pelear con alguien así? George estaba tan asustado que dejó caer al suelo el cigarrillo que sostenía. En efecto, está más allá de nuestras capacidades, pero esos dos deberían actuar pronto. Negó con la cabeza, impotente. Los ataques convencionales no podían destruir algo tan alto como un edificio. Los soldados que entraron en la ciudad de Osaka avistaron inmediatamente Lucioni. Aunque estaban aterrorizados, corrieron hacia un lugar no muy lejos de Lucioni. Fuego. Ratatatat. Cientos de soldados comenzaron a disparar contra el demonio toro desde todas las direcciones, e innumerables balas impactaron en su cuerpo. Sin embargo, estas balas fueron desviadas por la dura piel exterior del demonio toro y no tuvieron otro efecto que causarle algo de dolor. ¡Au! El demonio toro se enfureció aún más tras el ataque. Se abalanzó sobre los soldados humanos y los derribó de un manotazo. ¡Bam! Un puente fue partido en dos por el demonio toro, decenas de soldados fueron hechos picadillo y más soldados cayeron al río. Jejeje. Los monstruos, que habían estado esperando en el río, arrastraron a los soldados que habían caído al agua hasta el fondo y comenzaron a comérselos. ¿De verdad va a perecer la humanidad? El oficial al mando miró impotente al monstruo que masacraba a los soldados. Las armas de fuego comunes no tenían ningún efecto sobre él. ¡Bam! 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 Justo cuando la humanidad comenzaba a desesperar, enormes pasos resonaron en el río, y la superficie del agua se salpicó como si un gigante estuviera caminando. ZZZ. A medida que las huellas gigantes se acercaban, un robot Gundam de más de 40 metros de altura emergió de su estado de sigilo y apareció ante los ojos de todos. Esto es demasiado exagerado, solo he visto Gundams como este en las películas, ¿acaso el mundo ya cuenta con este tipo de tecnología? Al ver aparecer el robot Gundam, los soldados bajaron sus armas y comenzaron a observar la batalla entre los dos gigantes. El demonio toro también se sintió atraído por el gran robot que apareció repentinamente frente a él. A sus ojos, solo una criatura tan enorme podía ser su oponente.
Cuando se encontraba a 100 metros del demonio, el alto robot se agachó repentinamente como un humano, luego saltó y estiró su cuerpo en el aire, golpeando al demonio en la cabeza. ¡Bam! Un puñetazo brutal hizo tambalear al demonio Toro, casi haciéndolo caer. ¡Bang bang bang! El robot Gundam agitó sus puños y desató una ráfaga de golpes contra el demonio Toro, golpeando repetidamente sus patas traseras. ¡Zas! Justo en ese momento, el demonio Toro extendió repentinamente su mano y agarró el puño del robot gigante, luego blandió sus 3 manos restantes para lanzar un contraataque. A diferencia de los humanos, este demonio Toro tiene brazos fuertes, lo que le da una enorme ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Durante el ataque del Gyuoni, partes del robot Gundam salieron volando por todas partes, y uno de sus brazos mecánicos también fue arrancado por el Gyuoni. Quien pilota este robot Gundam no es otro que el as del equipo Osaka, Hachiro Oka. Debido al gran tamaño de la máquina, Oka normalmente no tiene oportunidad de usarla. Así pues, aunque lo tenía desde hacía mucho tiempo, seguía siendo la primera vez que Okachiro lo conducía, y no estaba nada familiarizado con él. Escanear. Hachiro Oka utilizó la función de escaneo incorporada del robot Gundam para escanear al Gyuoni que tenía delante, y pronto descubrió que la debilidad del tipo estaba en su cabeza. Hay un punto en la cabeza del demonio Toro que es mucho más vulnerable que el resto de su piel. Ahí es donde se encuentra la abertura. Justo cuando Okachiro estaba a punto de abandonar el robot Gundam y abordar el OVNI para lanzar un ataque sorpresa contra la cabeza de Gyuki, se oyó un sonido de comunicación proveniente de los alrededores. Ganachiro, tu operación robótica es un verdadero horror, jajaja, mira cómo la usa tu padre. La voz que salía del comunicador era la de Sujin, lo que provocó que Ganachiro sintiera a la vez molestia y diversión. Tú también debes estar conduciendo por primera vez, que también lo haces. ZZZ. Un robot Gundam similar canceló su modo sigiloso y apareció detrás de Gyuki, saltando y golpeándolo en la cabeza. ¡Bam! Un fuerte puñetazo impactó en la cabeza del demonio Toro, alcanzando su punto débil, y de él brotó mucha sangre. Mocosa. Escaneaste en secreto la debilidad de este alienígena desde un lado, ¿verdad? Ganachiro se dio cuenta de que la razón por la que Sujin no había atacado con él de inmediato era porque estaba buscando la debilidad del enemigo. Ha aparecido otro, desde un puente a lo lejos, los miembros del equipo de Osaka y del equipo de Tokio observaban la batalla conteniendo la respiración. Deben ser Sujin-san y Ganachiro, solo ellos podrían poseer un robot tan aterrador, dijo Yoshi con cierta decepción, sintiendo que podría tener dificultades para alcanzar a esos dos tipos monstruosos. No te rindas. Mientras sigamos luchando, creo que los superaremos. Aún conservaba esa expresión desafiante, convencido de que algún día se convertiría en la persona más fuerte del mundo. Capítulo 162. Equipamiento mejorado para robots Gundam. Bajo el repentino ataque de Sujin, el demonio Toro fue derribado al río de un solo puñetazo, y una gran cantidad de sangre fluyó de su cabeza, tiñendo de rojo el agua circundante. ¡Au! El demonio Toro rugió enfadado y se levantó del río de nuevo. En ese momento, el robot Gundam de Hachiro Oka fue liberado de nuevo, pero descubrió que estaba demasiado dañado para moverse. Sujin-san, mi robot está completamente averiado. Ahora te toca actuar a ti. Dicho esto, Ganachiro se desplomó en su asiento, inmóvil, listo para presenciar la siguiente batalla de Sujin. Ante el demonio Toro que se había puesto de pie de nuevo, Sujin no mostró temor alguno. Controló el robot Gundam para retroceder ligeramente, aumentando así la distancia entre él y el demonio Toro. Crack crack crack. La katana que colgaba de la cintura del robot Gundam comenzó repentinamente a extenderse hacia abajo, hasta convertirse en una katana gigante de más de 30 metros de largo. ZZZ. Mientras Sujin controlaba el robot para sacar la espada samurái de su vaina, una gran cantidad de arcos azules de electricidad danzaron sobre la hoja. Oye, ¿de dónde sacaste esa arma? Estás haciendo trampa. Ni siquiera Okachiro, sentado en el robot de enfrente, pudo soportarlo más. Ambos eran robots altos, pero porque él solo podía luchar con los puños, mientras que el robot de Sujin tenía una katana. Corte.
El robot Gundam atacó al Gyoni desde el aire, y un arco de electricidad azul en forma de hoja de más de 40 metros de ancho voló hacia el Gyoni. ¡Zas! ¡Bang! El tajo de Sujin no fue al azar. Apuntaba al punto débil donde Niugui ya había resultado herido. Un arco eléctrico azul con forma de cuchilla pasó velozmente e impactó contra un alto edificio detrás del demonio Toro, convirtiendo todo el edificio en ruinas. 2 segundos después, una horrible herida apareció en el cuerpo gigante del demonio Toro, que cayó al río y luego desapareció. Lo que nadie sabía era que Sujin no había matado al demonio Toro, sino que lo había controlado con su Mangekyou Sharingan. Tras controlarlo, Sujin lo hizo esconderse en el río. ¿Han derrotado a ese monstruo? ¡Qué bien! Los soldados humanos finalmente suspiraron aliviados. El poder de la tecnología era, en efecto, formidable. Sujin-san. ¿Cómo hiciste eso? Dímelo ahora. Preguntó Ganachiro insistentemente. Si Sujin no le daba una respuesta ese mismo día, no podría dormir tranquilo esa noche. Le pedí a Blackwall que modificara un poco mi robot Gundam. Tú también puedes probarlo, respondió Sujin de forma muy superficial, y la verdad que había detrás de sus palabras no era fácil de expresar. Hace 2 días, Sujin entró en el robot gigante y comenzó a familiarizarse con sus funciones. Entonces descubrió que los robots Gundam de este mundo no eran tan impresionantes como los de las películas que había visto en su vida anterior. No solo los movimientos son lentos, sino que este producto de alta tecnología lucha exclusivamente a puñetazos, lo cual no es muy efectivo. Así que Sujin fue directamente a ver a Mitsuyi Sashi y le pidió que le ayudara a modificar el robot Gundam, añadiéndole esta espada samurái de gran tamaño. Sin embargo, con esta katana, la potencia del robot Gundam no era suficiente. Un golpe como el que acababa de dar requería consumir más de la mitad de su energía. El robot Gundam de Sujin ahora no es más que un trozo de hierro y ya no puede luchar. Vamos, nos esperan alienígenas aún más poderosos abajo. La ciudad de Osaka era un caos, y Sujin no podía ver la situación de los miembros del equipo de Tokio. Empezó a preocuparse un poco. Desde la aparición del gigantesco Usioni, la ciudad de Osaka se encuentra sumida en el caos. Si bien Sujin y Okachiro lograron derrotar a Usioni, también destruyeron la mayor parte de los edificios circundantes, y muchas personas murieron en su interior. Mientras los monstruos estaban concentrados en el Usioni y el robot Gundam, el otaku agarró la cabeza de Nurarion y echó a correr. Sin embargo, algo extraño le sucedió al otaku. Descubrió que la cabeza que sostenía se volvía cada vez más pesada, dificultándole caminar. Justo en ese momento, 2 brazos crecieron repentinamente de la cabeza de Nurarion y agarraron la cabeza del otaku. El otaku se sobresaltó y estaba a punto de cubrirse la cabeza con fuerza, cuando 2 brazos lo empujaron con fuerza contra el pecho. Gracias a la fuerza del rebote, la cabeza de Nurarion rebotó contra el suelo. Bang bang bang. Finalmente libre, la cabeza de Nurarion comenzó a disparar láseres sin cesar contra el otaku, tratando de reducirlo a cenizas. Los instintos de supervivencia del otaku estallaron una vez más mientras se abalanzaba sobre la cabeza de Nurarion y la agarraba de nuevo entre sus manos. Sin embargo, ahora que le han crecido brazos, el Nurarion no deja que el otaku lo use a su antojo. Sus manos comienzan a atacar al otaku que está detrás de él. Oye, no te muevas. El otaku hizo todo lo posible por controlar la cabeza de Nurarion. Justo cuando seguían luchando, un grupo de soldados se acercó corriendo desde la distancia, mirando con pánico la cabeza que el otaku sostenía en su mano. ¿Qué demonios llevas encima? Todos listos para disparar. Gritaron, levantando sus rifles y apuntándolos al otaku. No, yo no. Explicó el otaku con temor, pero a pesar de su lucha desesperada, dio unos pasos más hacia los soldados. ¡Alto ahí! ¡Disparen! Ratatatat. Una ráfaga de balas alcanzó al otaku, derribándolo al suelo. Aprovechando la oportunidad, la cabeza de Nurarion saltó al suelo, luego se zambulló en el río y desapareció. Voy a morir. Siento que mi cuerpo arde, qué lástima que aún sea virgen y vaya a morir, de verdad quiero hacerlo. El otaku se desplomó al suelo retorciéndose de dolor. En realidad, todo ese dolor existía en su imaginación.
Protegido por su uniforme de combate, las balas no le hacían daño. Prepárense para seguir disparando. Los soldados, al no haber logrado alcanzar la cabeza de Nurarion, se dieron la vuelta y rodearon al otaku. Al encontrarlo aún con vida, se prepararon para continuar disparando. Justo en ese momento, llegaron desde muy lejos miembros del equipo Black Ball de Tokio y Osaka. El detector mostró que el punto rojo más grande estaba en esta dirección, y todos los miembros del equipo de la bola negra corrían en esta dirección. Ese chico debe ser del equipo de Osaka, ¿verdad? ¿Deberías ir a ayudarlo? El hombre de mediana edad miró al chico desde la distancia y confirmó que no era del equipo de Tokio. Los nuevos reclutas del escuadrón de Tokio fueron muy desobedientes y optaron por abandonar el equipo al comienzo de la misión. No llevaban uniformes de combate ni portaban armas, y ahora probablemente estén dentro del vientre de algún monstruo. ¿Eh? ¿Por qué iba a ir a salvar a semejante mocoso? ¿No ves a todos esos soldados armados? Es demasiado lío, no quiero. George miró al hombre de mediana edad con una expresión como si fuera un idiota, y los demás miembros del equipo de Osaka tenían la misma expresión. Los miembros del equipo de Osaka sentían que los jugadores del equipo de Tokio estaban definitivamente fuera de sí, y no sabían cómo habían sobrevivido hasta ahora. Iré a salvarlo. En ese momento, sucedió algo increíble. Kato Masaru salió corriendo del grupo, listo para rescatar al otaku. Capítulo 163 El poder de Tengu e Inugami. En medio de las miradas incrédulas de todos, Kato Masaru corrió hacia el otaku, lo ayudó a levantarse y se interpuso entre él y el otaku para protegerlo. La repentina aparición de Kato Katsuya sobresaltó a los soldados que lo rodeaban. Demasiadas cosas extrañas habían ocurrido ese día, lo que había generado suspicacia y paranoia entre los soldados. Llevan la misma ropa, deben ser cómplices. Prepárense para disparar, dijo un soldado, levantando su rifle y observando con nerviosismo a Kato y a su compañero. Un momento, por favor. Somos una fuerza policial que depende directamente de la Oficina de Seguridad Pública, y el nombre de nuestra unidad es Gantz. Kato Katsuya estaba tan asustado que no tuvo más remedio que incluir por la fuerza al escuadrón Bola Negra en la unidad. El otaku, a quien Kato Katsu ayudó a levantarse, se dio cuenta entonces de que no estaba herido, sino simplemente aterrorizado. Al ver al alto, guapo y confiable Kato Masaru frente a él, el otaku pensó, «¡Guau! ¡Qué increíble! Este hombre transmite una sensación de confianza, ojalá fuera mujer». Los soldados se miraron entre sí, sin saber si creerles o no. Dijo que eran policías. El oficial al mando era un hombre muy cauto. Presionó su arma directamente contra la cabeza de Kato Masaru. «No puedo confiar en ti en absoluto. Muéstrame tu identificación». «No tengo ninguna identificación, pero no estoy mintiendo». Kato Masaru agitó las manos frenéticamente, creando una atmósfera tensa que parecía a punto de estallar en cualquier momento. ¿Qué demonios está haciendo Kato? ¿Deberíamos ir a ayudarlo? Saemon, el Superman musculoso, no pudo soportarlo más. Si esto continuaba, los soldados abrirían fuego, y no sabía si su uniforme de combate resistiría. Pero si vamos tantos allí, esos soldados podrían confundirnos con enemigos y abrir fuego. Kishimoto Kei vaciló, preocupado de que ir corriendo allí pudiera desencadenar directamente una guerra. Sois unos pesados. Si queréis salvarlos, ¿por qué no matáis a todos estos soldados? El equipo de Osaka ofreció la solución más sencilla, pero el equipo de Tokio los ignoró. Justo cuando todos estaban en un dilema, dos criaturas enormes descendieron del cielo. Eran Tengu con grandes alas, que agarraron el brazo del Inugami y volaron hacia él. Van. Van. El Tengu y el Inugami aterrizaron en el suelo, mirando con desdén a los diminutos humanos que los rodeaban. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué hago? La repentina aparición de dos poderosos demonios sobresaltó a todos los soldados, que se quedaron paralizados en el sitio, sin saber qué hacer. El Tengu lanzó el primer ataque, levantando su pie calzado con un sueco y aplastando a los dos soldados que tenía delante hasta convertirlos en una masa sangrienta. Disparen. De lo contrario, moriremos todos. El ataque del Tengu hizo que los soldados reaccionaran.
Tenían que eliminar a los dos monstruos que tenían delante para sobrevivir. Ratatatat. Todos los soldados apuntaron al Tengu y al Inugami y comenzaron a disparar. No, retírense todos. Kato Masaru sabía que esos soldados no eran rival para los dos monstruos que tenían delante, así que empezó a gritarles que se retiraran. Sin embargo, en ese momento, todos estaban tensos y nadie prestaba atención a Kato. Una ráfaga de balas alcanzó a los dos monstruos, haciendo que sus rostros se volvieran sombríos. Tengu agarró repentinamente a un soldado del suelo, lo levantó en el aire y luego lo aplastó con un fuerte apretón de su palma. Sigan disparando. Háganlo pedazos. El oficial al mando del equipo también había perdido la paciencia. Vio al Tengu agarrándose la cabeza y agachado en el suelo, a punto de rendirse. Aunque sabían que el Tengu había volado repentinamente por los aires y luego se había lanzado en picado hacia el suelo, ¡bang! Varios soldados quedaron hechos pedazos. Por suerte, Inugami es un idiota frío y distante. Al ver que los soldados no lo atacaron de inmediato, no tuvo intención de unirse a la batalla. Se mantuvo grácilmente a un lado, observando cómo el Tengu masacraba a los soldados. ¡Rápido! Si no subimos a brindar apoyo, todos esos soldados morirán. Dijo Ligia con ansiedad, viendo cómo los soldados caían uno tras otro. Las integrantes del equipo de Tokio que integraban la pelota negra también seguían a Rika, listas para avanzar y brindarle apoyo. Sin embargo, justo cuando Rika y sus amigas estaban a punto de dar un paso al frente, el equipo de Osaka les bloqueó el paso repentinamente. Un momento, allá afuera es demasiado caótico, es demasiado peligroso ir. Esperemos a que todos esos soldados estén muertos antes de entrar, dijo, con el rostro frío mientras miraba a los miembros del escuadrón de Tokio. ¿Qué derecho tenéis a detenernos? Malditos desalmados. Sakurai miró con furia al equipo de Osaka. Si no hubiera sido por la capitana Sujin, que nos cuidó durante la misión anterior, no estaría dispuesto a ayudarte. Con expresión fría, alzó la pistola de gravedad que tenía en la mano y la apuntó hacia los miembros del equipo de Tokio. La amenaza era muy clara. ¿Y Kato-chan? El hombre de mediana edad miró preocupado a Kato Masaru, que seguía en primera línea del campo de batalla. Corría un gran peligro. En ese instante, en el campo de batalla que se extendía ante ellos, el Tengu se giró y volvió a golpear con la palma de la mano, convirtiendo a dos soldados en picadillo. Sin embargo, Tengu descuidadamente le dio la espalda a Kato Masaru. Mirando al Tengu de espaldas, Kato Masaru sacó en secreto su pistola de captura de la cintura, apuntó al Tengu y apretó el gatillo. ¡Chas! Varias cuerdas de captura sujetaron firmemente al Tengu al suelo. «Bien hecho, Kato», gritó alegremente el hombre de mediana edad, sorprendido de que Kato Masaru fuera tan bueno aprovechando las oportunidades en momentos cruciales. En este momento, todo lo que necesitas hacer es esperar en silencio unos segundos, y verás rayos de colores en el cielo que teletransportarán la mayor parte del cuerpo del perro celestial atado. Sin embargo, el Tengu no se rindió. En cambio, se agachó y se puso en cuclillas en el suelo. Entonces, comenzó a ejercer una fuerza descomunal con todos sus músculos, y su rostro se tornó extremadamente feroz, adquiriendo un aspecto aterrador. Al ejercer el Tengu su fuerza, las cuerdas que lo ataban se estiraron y se tornaron de un rojo brillante. Chasquido. Antes de que el rayo de teletransportación pudiera alcanzarlo, las cuerdas explotaron y se convirtieron en barras de energía roja que se desvanecieron en el aire. ¿Cómo es posible? ¿De verdad logró liberarse de las cuerdas con la fuerza bruta? ¿Es esta la fuerza de un jefe de alto nivel? Los miembros de Black Ball estaban atónitos. Esta misión, sin duda, no era sencilla. Kato Katsu y sus soldados miraron incrédulos al Tengu que tenían delante, pero no se percataron de la mirada asesina en el rostro del dios perro que estaba detrás de ellos. Con un whoosh, el dios perro atacó repentinamente, cortando por la mitad a todos los soldados humanos que tenía delante con una sola garra. Todo el ejército presente en el lugar fue aniquilado instantáneamente. Al principio, los ataques de los soldados no representaban ninguna amenaza para los Tengu y los Inugami, por lo que los distantes Inugami no atacaron. Tras el uso del arma de captura por parte de Kato Masaru, Inugami presintió un gran peligro.
Sabía que si no empleaba todas sus fuerzas, podría morir allí mismo, así que lanzó un ataque sorpresa. No quiero morir. El otaku, aterrorizado, se cubrió la cabeza con las manos y se tumbó boca abajo en el suelo, sin atreverse a mirar a los dos monstruos que estaban sobre él. Vamos. Yo los detendré. Kato Masaru se puso de pie con una sonrisa irónica, encarando directamente al Tengu y al dios perro. Capítulo 164. Hachiro asume la culpa. Esos molestos monstruos están todos muertos, vamos. Gritaron los miembros del equipo de Osaka mientras cargaban hacia adelante, con la intención de acabar con los dos grandes monstruos. Los miembros del equipo de bolas negras del equipo de Tokio también corrían desesperadamente, tratando de salvar a Kato Masaru. Sin embargo, ¿cómo podrían alcanzar a Tengu e Inugami, que estaban a 200 metros de distancia? Ahora, Kato Katsumi solo podía confiar en sí mismo. Arreglemos esto de una vez por todas. Kato Masaru apretó los puños. ¿Cómo iba a enfrentarse a los dos grandes monstruos que tenía delante con las manos vacías? Justo cuando Kato Masaru estaba a punto de ser aplastado, dos mechs gorila descendieron del cielo y aterrizaron frente a él, bloqueando a Tengu e Inugami. Fueron Sujin y Ganachiro, quienes acababan de enfrentarse al demonio Toro, quienes llegaron hasta allí. Miraron a los dos grandes demonios que tenían delante sin temor alguno. ¡Zas! Inugami blandió su garra contra el gorila mecánico que tenía delante, pero este se inclinó repentinamente y esquivó el golpe. ¡Bam! Un potente gancho impactó en la barbilla de Inugami, haciéndolo volar. Por otro lado, Tengu también alzó la mano y lanzó un puñetazo al gorila mecánico que tenía delante. El mecha esquivó el golpe y salió volando. En un instante, tanto el otrora majestuoso Tengu como el Inugami se vieron en desventaja. Sujin-san, Ganachiro, esperen un momento. ¿Qué les parece si les entregamos a estos dos? El encargado, que llegó un paso tarde, miró con resentimiento a los dos mechs gorila que descendían del cielo. Deseaba con desesperación demostrar su fuerza. Me da igual, estos tipos son unos debiluchos, dijo Okachiro con desgana, haciéndose a un lado y dejando paso a Inugami. Sujin vaciló, no porque se resistiera a ceder los puntos, sino porque no confiaba en la fuerza de la mano. Temía que Han muriera a manos del Tengu como en las películas, pero luego pensó que, con él a su lado, sin duda podría salvarlo si algo salía mal. Yo también estoy bien, solo ten cuidado. Dijo Sujin, haciéndose a un lado y entregando al perro celestial. Ahora no es el momento para que desate mi poder. El verdadero jefe, Nurarion, aún no ha aparecido. Tengu e Inugami observaron con cautela los dos robots idénticos que tenían delante, intuyendo que su oponente era extremadamente fuerte. Sin embargo, Sujin y Ganachiro pasaron justo al lado de ellos, ignorándolos por completo y sin temor a sus ataques furtivos. Yo me encargaré de este tipo rojo. Se acercó arrogantemente a Tengu, ignorando por completo el hecho de que éste portaba un arma y tenía la ventaja del ataque a larga distancia. Entonces me llevaré esta cabeza de perro blanco, jaja. George se paró frente a Inugami, portando también una pistola de gravedad. ¿Van a enfrentarlos uno contra uno? No es buena idea, dijo Kishimoto Megumi con cierta preocupación mientras se acercaba a Sujin. Aunque son arrogantes, siguen siendo bastante fuertes. Además, estamos aquí para apoyarlos, así que estarán bien. Sujin vigilaba atentamente la manija, lista para intervenir de inmediato si fallaba. En ese momento, Kato Masaru levantó al otaku y caminó hasta el lado de Sujin. Tras reflexionar un rato, Kato Masaru pasó entre Sujin y Okachiro, los miró y preguntó en voz alta. ¿Quiénes de ustedes nos atacaron hace un momento y? ¿Asesinaron cruelmente a un ser humano común y corriente? Al oír la pregunta de Kato Masaru, Sujin frunció el ceño. Aunque matar gente común estaba mal. Sin embargo, aquel anciano era un criminal de guerra que participó en la invasión de Manchukuo. Aunque ocurriera 1000 veces más, Sujin lo mataría sin dudarlo. Justo cuando Sujin estaba a punto de admitirlo, Okachiro interrumpió de repente. Lo hice, ¿y qué, niña? Mientras hablaba, Okachiro levantó la mano y se quitó la máscara de su mecha de gorila, revelando el encantador rostro de un hombre de mediana edad que se encontraba debajo. Tú.
¿Acaso todos los habitantes de Osaka son demonios? ¿Qué te crees que son las personas normales? Preguntó Kato Masaru a Okachiro con lágrimas corriendo por sus mejillas y la voz llena de angustia. Si tienes alguna opinión sobre mis acciones, puedes venir a buscarme cuando quieras. Dicho esto, Okachiro se volvió a poner la máscara. Al enterarse de que Okachiro había salido repentinamente a asumir la culpa por ella, Sujin miró en dirección a Okachiro con incredulidad. Sujin realmente no entendía por qué tenía que cargar con la culpa por ella. Sujin giró la cabeza hacia Okachiro, solo para ver cómo él negaba suavemente con la cabeza, indicándole que debía dejar de hablar y dar por zanjado el asunto. De hecho, durante el tiempo que luchó junto a Sujin, Ganachiro llegó a conocer muy bien el carácter de Sujin. Sabiendo que Sujin no era el tipo de persona que mataría indiscriminadamente a gente inocente, y que debía tener sus propias razones para hacerlo, Ganachiro le creyó completamente. Además, tras haber pasado mucho tiempo con esos tipos tan locos del equipo de Osaka, a Shiroka no le importaba asumir la culpa. Olvídalo, Kato. Ya lo hemos visto. No somos rivales para él. No vale la pena arriesgar nuestras vidas por unos cuantos que ya están muertos. El hombre de mediana edad impidió con fuerza que Kato Masaru se lanzara a luchar contra Okachiro, y los miembros del escuadrón de Tokio guardaron silencio. En ese momento, la batalla que se libraba al frente también comenzó. Alzó la mano y disparó contra el Tengu. Un poder aterrador descendió del cielo, impactando contra el Tengu y derribándolo al suelo. George, por su parte, lanzó el mismo ataque, derribando a Inugami de un solo golpe. Jajaja. Pensaba que eran algo especial, pero no son más que dos pedazos de basura. Rió con arrogancia. Todavía están vivos. Ten cuidado. El hombre desnudo, Kuatakazuo, que observaba desde un lado, notó que los dos grandes demonios luchaban por ponerse de pie de nuevo e inmediatamente les advirtió. En ese momento, el Tengu y el Inugami lucían terriblemente desdichados. El Tengu no solo escupía sangre, sino que además había perdido un par de alas. Inugami no estaba en mucho mejor estado. Su ropa estaba hecha jirones y la sangre brotaba constantemente de su boca. Tengu se puso de pie lentamente, mirando fijamente la llave inglesa que tenía delante. Maldita sea. ¿Te atreves a mirarme así? Disparó otro tiro con expresión de disgusto y, una vez más, inmovilizó al Tengu contra el suelo. Sin embargo, el Tengu se puso de pie de nuevo en menos de un segundo y caminó hacia la manija que tenía delante. ¿Eh? Sigues sin morir obedientemente. Caminó arrogantemente hacia el Tengu que tenía delante mientras disparaba otro tiro. Esta vez, el disparo no logró vencer al Tengu. Resistió el ataque del cañón de gravedad con su espalda. ¿Qué? Solo entonces la mano se inquietó un poco, pero el arrogante y engreído hombre no pensó en retirarse para buscar un punto de ruptura. En cambio, se quedó quieto y disparó a lo loco contra el Tengu. Bang bang bang. Varias ráfagas de energía golpearon la espalda del Tengu, pero ninguna logró derribarlo. Tengu se acercó a Orange, le agarró la pantorrilla y lo lanzó por los aires. Capítulo 165 Aniquilando al Tengu y al Inugami. El arrogante hombre se negó a retroceder y finalmente fue atrapado por el Tengu, quien lo agarró por la pantorrilla y lo lanzó por los aires. ¡Bam! Tengu agitó la mano en un amplio arco y la estrelló contra el suelo, golpeándose la cabeza contra el piso y creando un pequeño agujero. ¡Ah! Gritó de dolor. Sin embargo, tanto George como el hombre desnudo, Kuatakazuo, lo miraron extrañados, asumiendo que debía estar buscando emociones fuertes. El impacto hizo que la pistola de gravedad saliera volando de su mano y lo lanzó de nuevo por los aires. Sacó su pistola X-Gun de la cintura y apuntó al brazo de Tengu. ¡Bam! Al golpearse de nuevo el mango, el brazo del Tengu salió volando y el mango cayó del cielo. Sin embargo, el Tengu no mostró ninguna intención de dejarlo ir, y volvió a extender su otro brazo, agarrando el asa. ¿Qué estás haciendo, idiota? El hombre desnudo, Kuatakazuo, miró fijamente el pomo con una expresión de absoluta incredulidad, preguntándose qué estaría tramando. Ayúdenme. No estoy bromeando. Para entonces, Andle estaba completamente presa del pánico y comenzó a lamentar su arrogancia.
El hombre desnudo ladeó la cabeza, fumando tranquilamente. No puedes encargarte tú solo. El profesor dijo que tienes que hacer las cosas tú mismo. Por otro lado, George, que estaba frente al gravemente herido Inugami, permaneció impasible y murmuró entre dientes. ¡Qué vergüenza! Resulta muy difícil imaginar que George siga siendo su mejor amigo. Justo cuando el Tengu estaba a punto de aplastar el mango, Sujin llegó y le cortó el brazo de un solo golpe. En ese momento, un líquido azul ya se había filtrado de su uniforme de combate, dejándolo inservible. Si Sujin no hubiera intervenido, sin duda habría muerto a manos del perro celestial. Sujin se acercó al asa, le agarró el pie y lo sacó de la mano cercenada del Tengu, luego lo arrojó a un lado con indiferencia. Ja ja ja. Muroya, mano. Bastardo arrogante, por fin has encontrado la horma de tu zapato. No te vas a orinar en los pantalones, ¿verdad? George se rió salvajemente desde un lado. Le costó un rato recuperar las fuerzas. Les gritó a George y al hombre desnudo. Par de idiotas. ¿Sabéis que casi me muero? George no tuvo tiempo de reaccionar al ataque, e Inugami comenzó a atacarlo. ¡Bam! La mano fue jalada de nuevo para accionar la pistola de gravedad, pero esta vez Inugami estaba a toda velocidad y la esquivó fácilmente. Con un whoosh, Inugami blandió su garra contra George, haciéndole caer la pistola de gravedad de la mano. A pesar de haber perdido su arma, George no mostró ningún signo de pánico. TCH. ¿En serio? Mientras hablaba, George sacó una katana de su cintura y entró en combate cuerpo a cuerpo. Ruge. El Tengu, al haber perdido ambos brazos, se percató de que Sujin estaba frente a él, ignorándolo por completo y observando la situación con el Inugami. Furioso, se abalanzó sobre Sujin con la boca. Sin siquiera darse la vuelta, Sujin se agachó para evitar la mordida del perro, luego le propinó un uppercut que lo mandó volando, antes de finalmente levantar la hoja curva sobre su codo. El Tengu aterrizó justo sobre la espada curva de Sujin, y con un movimiento enérgico, Sujin lo partió por la mitad, haciéndolo caer al suelo. ¡Qué fuerte! Al observar los ataques fluidos y gráciles de Sujin desde un lado, no pudo evitar exclamar con admiración, sintiendo una sensación de impotencia al no poder alcanzarla. Tras blandir su katana, George desató todo su poder, atacando sin piedad a Inugami. Sin embargo, Inugami también era muy rápido, esquivando los ataques de George una y otra vez. El ritmo de la batalla entre ambos fue vertiginoso, deslumbrando al público. Muere. El estilo de lucha de George era extremadamente alocado, centrado exclusivamente en el ataque, lo que revelaba una enorme abertura en su frenética persecución. El dios perro, que había estado esquivando frenéticamente, de repente se volvió feroz y se abalanzó, abriendo la boca de par en par para morder a George. ¡Ah! Los afilados dientes del dios perro comenzaron a desgarrar a George frenéticamente, y la situación se volvió extremadamente urgente. ¿Cómo podría? No puedo permitir que se rían de mí. Exclamó George de repente, agarrando con fuerza su katana con ambas manos y atacando la cabeza de Inugami. Con un poderoso tajo, George decapitó a Inugami. Jajaja, menuda sorpresa. Ya no te puedes levantar. Rió George con arrogancia mientras miraba al perro que yacía a sus pies. Ya terminó. El hombre desnudo, Kuatakazuo, se calmó de repente y se apoyó en la barandilla del puente, esperando la teletransportación. Dame un cigarrillo. George se acercó al hombre desnudo y le extendió una mano temblorosa. Aunque aparentaba calma, por dentro estaba aterrorizado. Cabeza. Todavía no se han ocupado de la cabeza del tipo de los 100 puntos, acaba de escapar. El otaku gritó repentinamente de miedo, atrayendo la atención de todos hacia él. ¿Qué ocurre? Kato Masaru miró al otaku con una expresión extraña, preguntándose por qué se había vuelto tan temeroso. En ese preciso instante, un hombre sin cabeza que portaba una cabeza se acercó a ellos. Era el tipo de los 100 puntos del que el otaku había hablado antes. Nurarion. Frente a todos los miembros del equipo Black Ball, Nurarion se volvió a colocar la cabeza y, en un instante, su cuerpo volvió a la normalidad. Es el jefe perfecto, sin duda. Es mío. Dijo George, caminando hacia Nurarion con su katana. Corran todos. No vayan por ahí.
Si no escapan ahora, será demasiado tarde. Gritó el otaku a la multitud que caminaba hacia el Nurarion, pero nadie le prestó atención. Ganachiro, ¿debo ocuparme de este tipo? Preguntó Sujin, mirando a Ganachiro que estaba de pie a un lado. Me da igual. No me interesa este tipo. Pero contigo, Sujin-san, debemos volver a pelear algún día, dijo Ganachiro con indiferencia. Le interesaba más Sujin que Nurarion. Habrá una oportunidad, dijo Sujin, controlando el mecha gorila mientras caminaba hacia Nurarion, preparándose para darle una lección. En ese momento, George y el hombre desnudo ya habían entablado combate con Nurarion, ambos blandiendo sus katanas y atacándolo. ¡Wosh! Para asombro de todos, el aparentemente increíblemente poderoso Nurarion fue cortado en 4 pedazos en el aire por George y el hombre desnudo. Sin embargo, los 4 segmentos del cuerpo de Nurarion se transformaron repentinamente en 4 ancianitas en el cielo y aterrizaron en el suelo. Entonces los cuerpos de los 4 ancianitos se fusionaron, volviendo a la forma original del anciano marchito. Nurarion se acercó al cadáver del Tengu que Sujin había partido en 2 y exclamó: ¿qué? Entonces, Nurarion vio el cadáver de Inugami, cuya cabeza había sido cortada por George. De repente, le crecieron escamas parecidas a las de un pez en la cara, dándole un aspecto aterrador. Así, la historia sigue su rumbo. Capítulo 166. Nurarion, forma gigante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Al ver morir trágicamente a sus 2 capaces secuaces, Nurarion se enfureció enormemente. ¡Sas! George no se asustó por la inquietante transformación de Nurarion. Se abalanzó sobre él por detrás y le asestó un tajo en la cabeza con su espada. Sin embargo, como si tuviera ojos en la nuca, se agachó y esquivó el cuchillo de George. El hombre desnudo alcanzó a Nurarion y le asestó un tajo en salto. Con un sencillo paso lateral, Nurarion esquivó de nuevo. George, de pie a un lado, lanzó otro potente tajo horizontal, lleno de ímpetu. Inesperadamente, Nurarion saltó con ligereza y aterrizó con firmeza sobre la hoja de la katana. ¿Qué está pasando? Nurarion seguía sumido en el dolor por la pérdida de su subordinado y no prestaba atención a los 2 humanos que lo atacaban. Con un sas, el hombre desnudo, frunciendo el ceño, atacó a Nurarion, que estaba de pie sobre la katana, esperando. ¡Bam! Nurarion le dio una patada en la cara a George y usó el retroceso para volar lejos, esquivando el ataque. ¡Sas, sas, sas! George y el hombre desnudo persiguieron a Nurarion y lo atacaron docenas de veces, pero ni siquiera tocaron su ropa, mucho menos lo hirieron. Los 2 jadeaban con fuerza, completamente atrapados en el juego del escurridizo duende, pero en vano. El hombre desnudo se inclinó, jadeando pesadamente. A pesar de su físico, estaba exhausto. Olvídalo, olvídalo. Ya lo veo, no hay manera de que pueda vencerlo. Me rindo, me voy primero. Dicho esto, el hombre desnudo dejó a George allí solo y se marchó con un gesto teatral. En ese momento, Sujin, que había estado observando desde un lado durante un rato, dijo: George, hazte a un lado y déjame a este tipo a mí. De entre todos los presentes, solo Sujin, que conocía la verdadera naturaleza del escurridizo anciano, sabía que este pequeño anciano poseía la capacidad de crecer continuamente. Una vez que Nurarion ha recibido un ataque, no te afectará si lo usas de nuevo. Solo los ataques inesperados pueden dañarlo. No bromees. Soy muy fuerte, mírame acabar con él. La persuasión bien intencionada de Sujin no solo no logró hacer retroceder a George, sino que, por el contrario, lo excitó aún más. Oh. George respiró hondo y arrojó su katana al suelo. Entonces su traje de combate comenzó a hincharse descontroladamente. ¡Bam! George se impulsó del suelo y corrió a toda velocidad hacia la forma anciana de Nurarion, agarrándola con fuerza por detrás. ¡Jaja! Lo atrapé. ¡Ah! George comenzó a forcejear frenéticamente, tratando de estrangular a Nurarion en sus brazos. Sujin frunció el ceño al observar la escena y ya se había agachado, listo para atacar. Sabía que George había subestimado a Nurarion, y las cosas estaban a punto de ponerse feas.
Justo cuando George se sentía feliz de haber atrapado finalmente el resbaladizo cáliz, la situación cambió repentinamente. Notó que uno de los ojos de Nurarion lo miraba fijamente, y entonces la forma de Nurarion cambió de nuevo, transformándose de un anciano pequeño y marchito en innumerables mujeres. Estas mujeres inmediatamente abrazaron a George, y cada vez más las siguieron. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Al ver que la situación estaba a punto de descontrolarse, Sujin hizo un movimiento, lanzando una gran bola de fuego en dirección a George. ¡Bam! La bola de fuego impactó en la parte inferior del cuerpo de George y explotó, lanzando lejos a las mujeres que se aferraban a él. Sin embargo, la bola de fuego también le arrancó las piernas a George, y este cayó al suelo retorciéndose de dolor. Las mujeres que fueron arrasadas por Sujin continuaron multiplicándose, haciéndose cada vez más grandes hasta que finalmente formaron una gigante femenina compuesta de personas apiladas. ¡Qué asco! Un grupo de chicas, entre ellas Yamasaki-an, que estaban cerca, mostraron su disgusto ante la escena. La forma de Nurarion era realmente difícil de describir. Pilotando el mecha gorila, Sujin se abalanzó sobre George, lo agarró del brazo y lo lanzó con fuerza hacia el equipo de Osaka. Dos miembros del equipo Osaka Blackball atraparon a George y lo revisaron, a pesar de que tenía ambas piernas completamente rotas. Además, tiene muchas heridas en el cuerpo causadas por las mordeduras de Nurarion, pero no debería morir pronto. Kuwata Kazuo, ¿qué estás haciendo? Justo cuando Sujin empujó a George hacia atrás, vio al hombre desnudo que estaba a punto de irse a darse la vuelta repentinamente. Kuwata Kazuo miró a Nurarion con expresión ansiosa. Creo que esto debe estar delicioso, dijo, quitándose el uniforme de combate. ¿Sí? Kuwata Kazuo saltó sobre el cuerpo de la gigante en su forma Nurarion y comenzó a correr y a trepar hacia su cabeza. Está completamente loco. Sujin no pudo soportar mirar más, pero el hombre desnudo era realmente algo fuera de lo común, atreviéndose a saltar sobre el gigante devorador de hombres. En un instante, Kuwata Kazuo se había subido al rostro de la gigante, pero sus extremidades estaban sujetas con fuerza. ¡Ah! No estaba claro si el grito de Kuwata Kazuo era de dolor o de excitación. Le arrancaron las extremidades de un mordisco y cayó del cielo. Con un bang. Sujin saltó por los aires y atrapó a Sang-tian y Nam que caían, colocándolos directamente en el suelo. ¡Bam! La giganta también lanzó un ataque contra Sujin desde abajo, propinándole una patada, pero Sujin la esquivó con un movimiento rápido. Justo cuando Sujin estaba a punto de usar el cañón de energía para acabar con la gigante, un poder aterrador descendió del cielo y la golpeó con precisión. En un instante, la giganta quedó aplastada en un charco de sangre, dejando en el suelo solo un pozo circular de sangre y uno de sus brazos. El brazo cayó justo al lado de Sang-tian y del hombre al que Sujin acababa de tirar al suelo. Chisporrotear. Con expresión de entusiasmo, Nishijo Ichiro apareció ante todos. Al final, fui yo quien derrotó al jefe de 100 puntos. Nishijo Ichiro apuntó con su arma al brazo que quedaba, ignorando por completo a Kuwata Kazuo que yacía junto a él. Justo cuando Nishijo Ichiro estaba a punto de lanzar un ataque, un cañón de energía se disparó contra él, sobresaltándolo tanto que inmediatamente rodó hacia adelante para esquivarlo. ¡Bam! El cañón de energía impactó en el lugar donde Nishijo Ichiro acababa de estar, creando un pequeño cráter en el suelo. ¿Estás intentando matarme? Nishijo Ichiro se puso de pie, mirando con furia a Sujin. ¿Quién te dio permiso para robarme la presa? Si fallas, sigue intentándolo. Replicó Sujin sin dudarlo. Espera. ZZZ. Nishijo Ichiro volvió a entrar en modo sigiloso y desapareció de la vista de todos. ¡Bam! Sujin apartó a Sang-tian y Nan, y luego disparó un cañón de energía, haciendo pedazos el brazo restante de la gigante. ¿Ya terminó? Preguntaron Kishimoto Megumi, Reika y los demás que estaban al fondo, con aspecto de estar exhaustos. Ese enemigo era verdaderamente repugnante, y les daban ganas de irse de inmediato. Capítulo 167 Sujin solo es Nurarion. Al ver a Kishimoto Megumi, Reika y las demás caminando hacia ellas, Sujin gritó inmediatamente. No te acerques más, esto aún no ha terminado. ¡Wosh!
Efectivamente, olas comenzaron a surgir del pozo de sangre, y luego un minotauro cubierto de densas escamas emergió de él. Tiene una cola cubierta de púas afiladas, lo que le da un aspecto muy aterrador. ¿Qué demonios es esto? Los miembros de la esfera negra que estaban detrás de ellos miraron con amargura al monstruo que medía más de 5 metros de altura. Este tipo parece muy fuerte. Sujin-san no morirá, ¿verdad?, dijo George débilmente desde el suelo, a quien le acababan de volar las piernas. Ahora le tenía mucho miedo a Nurarion. No, Sujin-san definitivamente puede acabar con él. Ya ha derrotado a un jefe de 100 puntos antes, ¿verdad, Ganachiro? Ansu Yamasaki miró a Chirooka, que estaba de pie a un lado, esperando su aprobación. Debería ser posible. Sujin-san aún tiene muchos ases bajo la manga, pero este tipo me da la sensación de que es mucho más fuerte que el jefe de 100 puntos de la última vez. Gantz le asignó una puntuación de 100, lo que podría no significar que solo vale 100 puntos, sino más bien que 100 es la puntuación más alta que puede obtener. Las palabras de Ganachiro volvieron a preocupar a todos, y todos observaron con tensión la batalla que se avecinaba. El minotauro dejó escapar un rugido bajo mientras miraba fijamente al simio mecánico rojo que estaba de pie frente a él. En ese preciso instante, apareció una figura detrás del minotauro, aparentemente invisible, levantando una pistola de gravedad y apuntándole. ¡Zas! Sin dudarlo, el minotauro se dio la vuelta y extendió su garra. ¡Ah! Una figura salió disparada de su escondite, y todo su brazo fue cercenado. Esta persona no es otra que Nishi Hoichiro, quien está extremadamente insatisfecho y se está preparando para continuar su ataque sorpresa contra Nurarion para derrotar al jefe de 100 puntos. Sin embargo, lo que Nishi Hoichiro desconocía era que, tras usar el modo sigiloso para emboscar a Nurarion una vez, este había adquirido la capacidad de contrarrestar el sigilo, razón por la cual pudo lanzar ese ataque en ese momento. Sujin podría haber impedido que Nurarion atacara a Nishi Hoichiro, pero no lo hizo. Tenía que darle una lección a ese mocoso arrogante. Tras cercenar el brazo de Nishi Hoichiro, el Nurarion, en su forma de demonio toro, no continuó la persecución. En cambio, se volvió hacia Sujin, a quien consideraba la mayor amenaza. ¡Boom! Con un gesto de su mano, una poderosa onda expansiva impactó la ubicación de Sujin, dispersándola toda. Parece que Nurarion reconoce la fuerza de Sujin y se está preparando para un duelo justo con él. Sujin ni se inmutó cuando el Nurarion desató una onda expansiva. Un impacto tan poderoso no causó ningún daño al Mecha Gorila. ¿Estás listo?, ordenó Sujin al Mecha Gorila, adoptando una postura de combate. Con una gran zancada, Sujin se abalanzó frente a Nurarion y le propinó un potente puñetazo en el muslo. El puñetazo de Sujin hizo que Nurarion perdiera el equilibrio y cayera al suelo con un fuerte golpe. Acto seguido, otro uppercut impactó en la barbilla de Nurarion, arrancándole varios dientes. Aturdido por el ataque, Nurarion blandió su cola y lanzó un contraataque, cargando contra Sujin. ¡Crack! Sujin esquivó el látigo con un paso lateral, y la resbaladiza cola golpeó el suelo, haciendo volar guijarros. Con un whoosh, Sujin esquivó hacia un lado y le cortó la cola a Nurarion de un solo golpe. Con un movimiento rápido, Sujin se colocó al lado del caído Nurarion y le cortó la cabeza de otro golpe. Eso es todo. Sujin se sintió un poco decepcionada. La fuerza inicial de combate de Nurarion no era tan grande como había imaginado. ¿Ya terminó? Todavía no. Antes de que los espectadores pudieran terminar la frase, otro monstruo salió arrastrándose del cadáver del demonio toro en su forma Nurarion. Se trata de un repugnante monstruo compuesto con cabeza de pez, muchos ojos y muchas bocas en su cuerpo, que provoca náuseas extremas. Sin ninguna intención de comunicarse con Nurarion en esta forma, Sujin comenzó a reunir energía en su palma y luego disparó un cañón de energía cargada. ¡Bang! El cañón de energía impactó con precisión en la forma de hombre pez de Nurarion, reduciéndola a un montón de carne picada que se esparció por todo el suelo una vez más. Se acabó, Sujin-san. George y Kuata Kazuo están muy graves.
No sé cuánto tiempo más podrán resistir, gritó Yamasakian con ansiedad a Sujin, contándole la situación. ¿Tenemos que darnos prisa?, se preguntó Sujin. Necesitaba darlo todo y no perder más tiempo con Slippery. Chas. Un brazo emergió de una gran masa de cadáveres, seguido de un hombre calvo de mediana edad, de aspecto sórdido, que salía arrastrándose. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Sujin sabía que su cañón de energía ya había sido usado durante un tiempo y que definitivamente ya no funcionaría contra el Nurarion, así que le disparó directamente una gran bola de fuego. ¡Bam! El hombre de mediana edad, lascivo y con aspecto de tío, Nurarion, no hizo ningún intento por esquivarlo, permaneciendo sentado con las piernas cruzadas, cuando fue alcanzado por la bola de fuego, que explotó y lanzó chispas por todas partes. Sin embargo, después de que la luz del fuego desapareció, el viejo repugnante permaneció sentado tranquilamente allí, sin un solo rasguño en su cuerpo. Estoy muy interesado en ti. Jeje, ¿eh? El viejo lascivo comenzó a hablarle a Sujin de manera condescendiente, como si fuera un honor para él que Sujin le interesara. Sin embargo, Sujin no tenía intención de charlar con Nurarion y lanzó un ataque directo contra él. ¡Sas, sas, sas! En un instante, Sujin controló el mecha gorila para que se lanzara al frente de Nurarion y lo cortara en más de una docena de pedazos con unos pocos tajos. Ante las miradas incrédulas de la multitud, Nurarion recuperó instantáneamente su estado previo a la lesión. Entonces, sus brazos comenzaron a hincharse y dos cuchillas curvas idénticas brotaron de sus codos. Okachiro, que observaba desde atrás, pareció notar algo, pero no dijo nada. Creía que Sujin también había notado la rareza de Nurarion. Lo que Hachiroka desconocía era que Sujin, al ser usuario de códigos de trucos, no necesitaba observar en absoluto. Sabía desde el principio dónde radicaban las fortalezas de Nurarion. Sujin solo quería forzar la forma corporal del mecha gorila a adoptar la forma del tío pervertido de Nurarion lo antes posible, para evitar que se activaran otras formas extrañas después de la muerte. ¡Sas! La velocidad del Nurarion aumentó repentinamente, superando incluso la velocidad de ataque de Sujin. Su crecimiento era aterrador. Con su hoja, se lanzó a por la cabeza de Sujin. Sujin se agachó bruscamente, esquivando el ataque, pero todos los cables negros de conexión en la parte posterior del mecha gorila que se utilizaban para conectarlo al robot Gundam fueron cortados. Jajaja. Nurarion rió a carcajadas y le dio un puñetazo en la cabeza a Sujin. SSS. Una densa humareda salió de la parte trasera del gorila mecánico, oscureciendo por completo la vista circundante. Capítulo 168. La forma final de Nurarion. Sujin-san. Al ver que Nurarion había tomado repentinamente la delantera, las mujeres que estaban detrás de él gritaron preocupadas. Los demás también se pusieron algo nerviosos, pero solo Ganachiro permaneció muy tranquilo. Sabía que Sujin aún no había usado su habilidad para invocar al gigante púrpura. Jajaja. A pesar de que el denso humo le impedía ver, Nurarion continuó riendo y atacando al gorila mecánico. Sin embargo, lo que desconocía era que Sujin ya se había separado del mecha gorila en el momento en que la densa humareda se elevó. En un instante, Sujin apareció detrás de Nurarion, levantó su katana y la clavó ferozmente en su espalda. ¡Oh! Nurarion miró incrédulo la punta del cuchillo que sobresalía de su pecho y dejó escapar un grito ahogado. ¡Ah! Sujin agarró la katana con fuerza con ambas manos y, con un estallido de toda su fuerza, cortó el Nurarion por la mitad de abajo hacia arriba. Al ver el cadáver de Nurarion tendido en el suelo, Sujin dejó escapar un largo suspiro de alivio. Las habilidades de Nurarion son simplemente demasiado poderosas. Si tuviera una docena o más de formas para seguir aprendiendo y evolucionando, Sujin tendría que evitar a toda costa su filo. Ignorando el cadáver de Nurarion, Sujin se hizo a un lado, preparándose para la batalla que se avecinaba. Al ver la expresión seria de Sujin, nadie fue tan tonto como para preguntarle si la batalla había terminado. Todos miraron fijamente los cadáveres en el suelo. ¡Chas! 12 segundos después, una esfera negra salió volando del cadáver de Nurarion y se detuvo en el aire.
Sujin observó atentamente y vio que se trataba de una gran esfera compuesta por innumerables esferas pequeñas, que comenzó a girar rápidamente en el aire. ¡Zas, zas, zas! Acto seguido, innumerables esferas pequeñas fueron lanzadas con tremenda fuerza hacia todos los que estaban delante. Sabiendo que había muchos heridos detrás de él, Sujin no tenía intención de contenerse y comenzó a formar rápidamente sellos manuales. Escape de madera, pared de husillos de madera. En un instante, innumerables enredaderas de madera surgieron del suelo, formando un escudo frente a Sujin y el escuadrón de la bola negra, bloqueando todas las pequeñas bolas negras. Después de que todas las enredaderas de madera se retiraran bajo tierra, una mujer con una gran grieta en la cabeza apareció ante todos. Lanzamiento de madera. El advenimiento del mundo de los árboles. Sin la menor vacilación, Sujin utilizó un nuevo movimiento, e innumerables árboles surgieron del suelo de hormigón, convirtiendo instantáneamente la zona circundante en un pequeño bosque. En serio. Entre los miembros del escuadrón bola negra que estaban detrás de él, aparte de Kishimoto Megumi, que ya había visto a Sujin usar esta habilidad antes, los demás la veían por primera vez. El escudo formado por las lianas de madera ya era bastante extravagante, pero ahora de él ha crecido todo un bosque. Además del asombro del equipo de Black Ball, los magnates detrás del evento también quedaron atónitos, incapaces de describir el fenómeno. En ese instante, Mitsuyi Sashi, que ocupaba el asiento de honor, comenzó a aplaudir de repente. ¡Qué habilidad increíble! Con alguien como él, no solo podremos defender Japón de una invasión alienígena, sino que conquistar el mundo entero ya no será un sueño. Los Zaibatsu presentes quedaron atónitos ante el discurso de Mitsuyi Sashi, pero sus corazones ardieron de inmediato de emoción. Debe entenderse que Japón es un país belicoso. La razón por la que ahora se ha vuelto más moderado es porque sabe que no es lo suficientemente fuerte, pero su naturaleza agresiva aún persiste en su interior. Entonces, Mitsuyi Sashi miró al anciano sentado en el asiento principal y dijo respetuosamente: «Señor Naruhito, felicidades». Aunque el anciano sentado allí parecía exteriormente inexpresivo, su mundo interior era un torbellino. Él también empezó a dudar. Si aprovechaba esta oportunidad, podría tener la posibilidad de atacar China de nuevo, destruir Estados Unidos e incluso controlar el mundo entero. Al pensar en esto, la ambición de Naruhito comenzó a descontrolarse. Mitsui. ¿Estás seguro de que este hombre obedecerá nuestras órdenes? Lord Eren tiene una pequeña bomba en la cabeza, pero no representa ninguna amenaza. Si aún está preocupado, puede reunirse con él en persona. Mitsuyi Sashi mantuvo la cabeza gacha, con una expresión muy respetuosa. Naruhito dejó de hablar, y no se sabía qué pensaba. Mientras tanto, la batalla entre Sujin y Nurarion continuaba. Al ver el bosque que había aparecido repentinamente a su alrededor, Nurarion se sintió un poco confundido, pero aún así siguió caminando hacia Sujin paso a paso. ¿De verdad eres solo un humano? Tus habilidades parecen provenir más bien de una civilización avanzada. Nurarion revela inadvertidamente que sabe de civilizaciones avanzadas. Esto convenció aún más a Sujin de que su conjetura era correcta. Muchos extraterrestres eran, en efecto, equipos pioneros enviados por civilizaciones avanzadas. Es muy probable que Nurarion sea uno de los secuaces de los alienígenas que están a punto de invadir la Tierra. Crack. Una rama de árbol surgió repentinamente de donde Nurarion no podía ver, clavándose en su cuerpo. El cuerpo de la mujer se desinfló visiblemente y, en menos de 2 segundos, fue absorbida por una piel humana. Luego se insertaron varias ramas más en la espalda de los miembros heridos de la esfera negra, y la esencia vital del árbol fluyó hacia sus cuerpos, estabilizando sus heridas. ¡Qué miedo! Yamasaki-an se tapó la boca asustada. La escena no era diferente de una película de terror. Jejejeje. En unos segundos, la piel humana se hinchó de nuevo, la carne del interior reapareció y otra cabeza creció de su cuello. Nurarion, habiendo cambiado de forma de nuevo, miró a Sujin con una sonrisa fría, su expresión llena de provocación. Crack. 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 Innumerables ramas de los árboles circundantes azotaron y perforaron Nurarion, una densa y poderosa ráfaga. Sin embargo, en ese momento, Nurarion parecía tener un truco.
No paraba de saltar por el bosque, y su cuerpo podía realizar todo tipo de movimientos extraños como si fuera plastilina. Estas ramas simplemente no pueden atacarlo, como si existiera algún tipo de ley que dijera que una vez que lo has visto, realmente no puedes golpearlo. Sujin frunció el ceño. Esto era muy ilógico. Ya no se trataba de fuerza o debilidad. Estaba empezando a volverse despiadado. Mientras Sujin apretaba los puños, una gran cantidad de ramas volvieron a brotar de los árboles circundantes, y la velocidad de todas las ramas aumentó una vez más. La zona que rodeaba Nurarion estaba completamente bloqueada por ramas de árboles, sin dejar ninguna vía de escape. Sujin solo quería comprobar si se podía romper la regla de la pendiente resbaladiza. Crack. 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 Efectivamente, sin espacio para esquivar, el cuerpo de Nurarion fue reducido a un montón de fragmentos por innumerables ramas y finalmente fue destruido. ¿Ya viene? Sujin empezó a animarse. Si no recordaba mal, la forma más poderosa de Nurarion debería aparecer pronto. Unos segundos después, un monstruo que emanaba un aura aterradora apareció frente a todos. Uf. Uf. Ahora entiendo completamente tus habilidades. Tus ataques ya no tendrán ningún efecto sobre mí. Nurarion, con forma de esqueleto, miró a Sujin, que estaba de pie sobre un tronco de árbol no muy lejos, y dijo con arrogancia. Capítulo 169. El autoproclamado dios, Nurarion. De verdad. Ya que puedes comunicarte con nosotros con normalidad, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Sujin no mostró ningún temor hacia el escurridizo individuo y, en cambio, comenzó a hacer preguntas a su vez. Considerando que estás cualificado para ser mi oponente, por ahora escucharé tus preguntas, dijo Nurarion, manteniendo su actitud arrogante y dirigiéndose a Sujin en un tono condescendiente. Deben haber estado escondidos en la tierra durante mucho tiempo, entonces ¿por qué atacaron tan descaradamente a la gente de Osaka esta vez? ¿Deben ser extraterrestres?, preguntó Sujin, expresando su mayor curiosidad. En un principio, Nurarion pensó que Sujin le preguntaría por qué era tan fuerte, pero no esperaba que Sujin hiciera una pregunta tan complicada. Nurarion se quedó paralizado en el sitio, luego su expresión se agitó un poco. Ustedes, los humanos, son la especie alienígena del espacio exterior. Hace miles de años, tus antepasados aterrizaron repentinamente en este planeta en una nave espacial alienígena y aniquilaron a nuestra raza monstruosa. Obligados a escondernos en las sombras, atormentados y temerosos, ahora simplemente estamos recuperando nuestro propio espacio vital. Al mirar a Nurarion frente a ella, quien de repente se había enfadado mucho y decía tantas cosas de manera inusual, Sujin no podía discernir si sus palabras eran creíbles o no. Entonces, ¿quién te dio el valor para lanzar repentinamente un ataque a gran escala contra la humanidad después de miles de años de silencio? Sujin continuó presionando para obtener una respuesta a su pregunta. Al oír a Sujin insistir en el tema, Nurarion se irritó. Todo es voluntad de Dios. Dejen de luchar en vano. La discusión ha terminado. Al ver que Nurarion no quería responder directamente a la pregunta, Sujin no tuvo intención de preguntar nada más. Con un gesto de la mano, innumerables ramas de árboles se abalanzaron sobre Nurarion. ¡Sas, sas, sas! Dos afiladas cimitarras de hueso en el brazo de Nurarion comenzaron a girar descontroladamente. Todas las ramas que atacaban a Nurarion fueron cortadas por la mitad y cayeron al suelo. Completamente inútil, tras descubrir que los ataques de esas ramas de árbol eran ineficaces, Sujin dejó de malgastar energía de chakra en ataques fútiles. Liberación de madera. Técnica del hombre de madera. ¿Eh? Una repentina sensación de debilidad invadió el cuerpo de Sujin. Al fin y al cabo, no tenía el cuerpo de una usuaria del modo sabio como el primero Kage. Las reservas de chakra del cuerpo son insuficientes y la técnica del humano de madera no se ha activado. Justo en ese momento, Nurarion lanzó su contraataque, disparando dos rayos láser desde sus ojos hacia Sujin, que estaba de pie sobre un árbol. ¡Bum bum bum! Innumerables árboles estallaron bajo el rayo láser, convirtiéndose en incontables trozos de madera que volaban por todas partes. Antes de ser alcanzado, Sujin saltó del árbol, esquivando el ataque.
Sin embargo, como si poseyera una energía ilimitada, los rayos láser en sus ojos continuaron atacando sin cesar a Sujin. Mientras corría a toda velocidad, Sujin esquivó los ataques láser mientras intentaba acercarse lo suficiente para lanzar un contraataque. Aunque ahora puedo activar el Susanoo para acabar con Nurarion, me queda muy poco chakra. Si Nurarion es diferente al de la película y tiene otras formas, será peligroso. Mientras esquivaba, Sujin no se percató de que los miembros de la bola negra que estaban detrás de ella también se vieron afectados por el ataque indiscriminado de Nurarion, y estaban tan asustados que se cubrieron la cabeza y se pusieron en cuclillas en el suelo. ZZZ. Un rayo láser se dirigió hacia Kato Masaru, sobresaltándolo tanto que intentó desesperadamente moverse y esquivar el ataque láser. Sin embargo, la velocidad del láser es tan alta que si no lo esquivas mientras corres, sino que intentas esquivarlo solo después de haber visto su trayectoria, simplemente es demasiado tarde. Peligro. En el momento crítico, Okachiro gritó y derribó a Kato Masaru al suelo, impactando el láser en la pierna de Okachiro. Con un fuerte estallido, el mecha gorila de Okachiro, junto con sus dos piernas, salió volando. Cayó sobre el cuerpo de Kato Masaru y perdió el conocimiento. Maldita sea. Solo entonces Sujin se dio cuenta de que no estaba sola. Si optaba por una estrategia de lucha indirecta, sus compañeros podrían morir en cualquier momento. ¡Bam! Un rifle de francotirador apareció cuando Sujin lo sacó de su pergamino de almacenamiento y disparó contra Nurarion. Debería darle, ¿verdad? Nurarion jamás había visto un ataque así. Sujin esperaba con desesperación hacer pedazos a Nurarion. Con un movimiento rápido, Nurarion esquivó el disparo, y el rifle de francotirador impactó contra el suelo, fallando su objetivo. Necios. Sé que habéis descubierto mi secreto. Solo los ataques externos a mi conciencia pueden dañarme. Pero antes me daba pereza esquivar. ¿De verdad crees que cualquier ataque que no haya visto antes puede hacerme daño? ¡Qué ingenuo! Nurarion le gritó a Sujin, luego se movió repentinamente y atacó a Sujin en combate cuerpo a cuerpo. Clan. Nurarion blandió la espada curva que llevaba en el brazo hacia la cabeza de Sujin, pero Sujin la bloqueó con su katana. Clan clan clan. La escurridiza criatura persiguió a Sujin y la atacó más de una docena de veces. Su velocidad era incluso mayor que la de Sujin, quien poseía una fuerza física sobrehumana. ¿Qué tal? No fue similar a tu ataque de hace un momento. Pero soy mucho más fuerte que tú. ¿Sentiste el poder de los dioses? Nurarion se puso repentinamente muy hablador, probablemente porque la pregunta anterior de Sujin lo había enfurecido. Bang bang bang. Justo entonces, Kishimoto Megumi y Reika, que estaban escondidas a lo lejos, también se dieron cuenta de que algo andaba mal y comenzaron a brindar apoyo a larga distancia con sus armas de cañón largo. ¡Zas! A pesar de estar frente a los miembros de Black Ball que lanzaban un ataque sorpresa desde un costado, Nurarion saltó hacia atrás y esquivó en el momento en que dispararon, y esos disparos volvieron a fallar. Un montón de hormigas molestas, mueran. De repente, Nurarion fue emboscado, su expresión se volvió feroz y disparó dos láseres extremadamente rápidos contra Kishimoto Megumi y Reika. Estamos condenados. Kishimoto Megumi y Reika, de pie sobre el rayo láser que se acercaba rápidamente, permanecieron clavadas en el lugar, completamente desesperadas. Ni siquiera me he puesto blanca con Sujin-san todavía, qué lástima. Ligia cerró los ojos y dos líneas de lágrimas corrieron por sus mejillas. Kishimoto Megumi miró en dirección a Sujin, con los ojos llenos de amor y bendiciones, pero era difícil saber qué pensaba realmente. Kishimoto. Rika. El maestro y el aprendiz con superpoderes, junto con el musculoso superhombre Saemon, intentaron correr a protegerlos, pero ya era demasiado tarde. Todos los demás cerraron los ojos aterrados, sin atreverse a presenciar lo que estaba a punto de suceder. Susanoo. Ban. Un brazo púrpura bloqueó el paso de Kishimoto Megumi y Reika. El láser impactó contra el brazo, atravesándolo casi por completo, sin llegar a romperlo. Interesante. Parece que tú también estás cerca de ser un dios. Nurarion miró a Sujin, que había activado el Susanoo, con la clase de mirada que uno le daría a alguien de su misma especie.
Capítulo 170. Modo asesino de dioses. Nurarion. 2 chorros de sangre brotaron de los ojos de Sujin. Ya conocía muy bien la sensación de ardor. No cerró los ojos, sino que miró fijamente la figura resbaladiza frente a él. ¡Ban! El gigante púrpura formado por Susanoo golpeó a Nurarion, creando un gran cráter en el suelo. Pero Nurarion lo esquivó en un instante, tan rápido que dejó un rastro de imágenes residuales. Esto se está complicando. Sujin frunció el ceño. La situación se le estaba yendo de las manos. La fuerza de Nurarion, quien se autoproclamaba casi divina, superaba con creces su imaginación. ZZZ. Después de esquivar, Nurarion disparó 2 láseres más contra Sujin, impactando la calavera púrpura frente a él. ¡Oh, no! Sujin lo sintió al instante. El Susanoo en su forma esquelética no pudo resistirlo. Sujin se giró repentinamente hacia un lado, y el láser atravesó el cráneo púrpura y luego pasó junto a su mejilla. Se tocó la mejilla incrédulo. El láser le había dejado una gran herida que dejaba al descubierto sus dientes. Era aterrador. Maldito. Sujin había olvidado la última vez que sufrió una herida tan grave. El dolor punzante en su mejilla le recordaba que esto no era un juego, que no era invencible y que podía morir. ¡Bum bum bum! Una asombrosa oleada de chakra irrumpió en el cielo, y la calavera púrpura en el cuerpo de Sujin comenzó a cambiar. No solo medía unos aterradores 40 metros de altura, sino que el esqueleto púrpura también estaba cubierto de músculos y armadura, y sostenía un escudo y una espada, ambos de una sola mano. Al ver la aterradora energía elevándose hacia el cielo, incluso Nurarion sintió una sensación de impotencia, pero no se rindió y disparó 2 rayos láser más contra Sujin. ¡Ban! El láser impactó contra la calavera púrpura, completamente armada, y explotó. Esta vez, el láser falló. Ni siquiera pudo penetrar la capa exterior de la armadura. ¡Corre! Nurarion optó por escapar primero. No creía que Sujin pudiera mantener esa forma aterradora indefinidamente y planeó ganar tiempo escapando. Amaterasu. ¡Sas, sas, sas! Sujin controló la calavera púrpura y blandió la espada de una mano. Un círculo de llamas negras, a 20 metros del destripador, comenzó a arder con furia, envolviéndolo. ¡Muere! El Susanoo, de más de 40 metros de largo, atacó a Nurarion con su espada. Nurarion, atrapado en su interior, no tuvo oportunidad de esquivar el golpe y fue reducido a cenizas al instante. Aunque el terreno había quedado reducido a ruinas, y ni siquiera se podían ver los restos de Nurarion, Sujin continuó blandiendo su gran espada hacia el lugar. Solo después de cavar un profundo pozo de decenas de metros de profundidad, Sujin cayó de rodillas, y su Susanoo se desvaneció en el aire. Sujin-san. Gritó Kishimoto Megumi, y fue la primera en correr al lado de Sujin, abrazándolo con fuerza y mirando con el corazón roto la mejilla herida de Sujin. En ese instante, Yamasaki-an también se apresuró a acercarse. Primero observó con preocupación el estado de Sujin, y solo se tranquilizó al confirmar que simplemente se había desmayado por agotamiento y que no corría ningún peligro. A continuación, Yamasaki-an se dio cuenta de que la chica que lloraba mientras abrazaba a Sujin era realmente linda y más joven que ella. ¿Quién eres? Suelta a Sujin-san ahora mismo. Como nativa de Osaka, Yamasaki-an tiene una personalidad distinta a la de los japoneses, generalmente reservados y rígidos. Es mucho más extrovertida. Me niego. Sujin-san es la persona más importante para mí, y debo protegerlo. A pesar de sentir cierto temor ante la furia de Yamasaki-an, Kishimoto Megumi insistió en no soltarlo. ¿Eh? ¿Me estás provocando? Pues peleemos. Gritó Yamasaki-an mientras daba un paso al frente y agarraba el brazo de Kishimoto Megumi, preparándose para alejarla de Sujin. No peleen. Vengan todos e intenten detenerlas. El hombre de mediana edad se acercó, pero cuando vio que las 2 chicas estaban a punto de empezar a pelear, no supo qué hacer. Señorita Yamasaki, suelte a Kishimoto. Reika corrió a ayudar. El hombre desnudo que estaba detrás de ellos, junto con los demás, fingió no ver nada. Sentados en el suelo, contemplaron la ciudad de Osaka, que parecía haber sufrido una guerra mundial, y suspiraron profundamente.
El peligro de la misión les dejó un temor persistente. Al fin se acabó. El maestro y el aprendiz, ambos con superpoderes, intercambiaron una mirada, con rostros llenos de alivio. Habían sobrevivido otra vez. Zumbido, zumbido, zumbido. Efectivamente, la teletransportación comenzó y todos empezaron a desaparecer en el aire. Sujin. Maldito, iré a Tokio a buscarte, ya verás. Gritó Yamazaki-an mientras veía a Sujin y a Kishimoto Megumi empezar a desaparecer. Poco después, todos regresaron a la habitación de la bola negra, y la torre de Tokio reapareció fuera de la ventana, recordándoles que seguían en Tokio. Sujin-san. Gracias. De verdad que no sabríamos qué hacer sin ti. De vuelta en la habitación, el ambiente se relajó por fin, como al final de un viaje en montaña rusa. Los miembros del equipo lesionados se sentaron entonces cómodamente. Kishimoto Megumi estaba de pie junto a Sujin con una expresión preocupada, mirándolo a la cara. ¿Estás bien, Sujin-san? En realidad, de vuelta en Osaka, nadie más pudo averiguar quién controlaba el mecha gorila que atacaba a los humanos. Además, Okachiro más tarde tomó la iniciativa de admitirlo, pero Kishimoto Megumi había vivido bajo el mismo techo que Sujin durante mucho tiempo y estaba muy familiarizada con algunos de sus pequeños hábitos. Por lo tanto, en ese momento, Kishimoto Megumi se dio cuenta inmediatamente de que la persona debía ser Sujin. Sin embargo, en su corazón, ella siempre había considerado a Sujin como su única preocupación, y Kishimoto Megumi lo apoyaba completa e incondicionalmente, hiciera lo que hiciera. Por lo tanto, al ver la compleja expresión de Sujin, Kishimoto Megumi estaba muy preocupada, preguntándose qué habría pasado. Estoy bien, gracias, Kishimoto. Sujin miró a Kishimoto Megumi con sorpresa. Había pensado que Kishimoto Megumi estaría muy disgustada por lo sucedido con Yamazaki-an del equipo de Osaka. Inesperadamente, no le importó en absoluto. En cambio, estaba preocupada por su propia situación. Sujin reflexionaba sobre el hecho de que la existencia del escuadrón Bola Negra y la presencia de un gran número de alienígenas peligrosos en la Tierra habían quedado al descubierto para todos. La gran batalla que acaba de tener lugar en Osaka fue transmitida en directo por numerosos medios de comunicación intrépidos, lo que significa que la mayoría de los miembros del equipo Black Ball han estado expuestos a toda la nación e incluso al mundo. A partir de hoy, se acabaron los días de paz, Gantz. Empieza a anotar. Sujin se acercó a la bola negra y gritó. En poco tiempo, comenzó el marcador. El equipo de Tokio no contó con muchos participantes esta vez. Además, tras finalizar la última misión del alien malvado, todos recibieron la recompensa por la puntuación perfecta. En esta ocasión, solo Sujin y Ligia, quienes casi lograron la puntuación perfecta la vez anterior, recibieron dicha recompensa. Y hasta aquí la novela. La historia ha terminado. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en una próxima historia.